Bienvenidos, gracias a todos por acercarse hoy a las jornadas. Como saben, estamos desde el jueves ya, tenemos más de 41 mesas, con más de 100 intelectuales que van a estar debatiendo y reflexionando qué país queremos en 30 años. Mi nombre es Mariana, Mariana Escandora Fenema, soy militante de Bandera Roja, una corriente estudiantil de Razón y Revolución, militante de Vía Socialista, que justamente es una de las organizaciones que está organizando estas jornadas de Argentina 2050, porque formamos parte del movimiento Argentina 2050. Hoy tenemos la mesa de la lucha de los estudiantes universitarios, un repaso por la historia. Voy a estar coordinando un poco la mesa. Nos acompañan Mariano Millán y Juan Califa. Mariano es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, docente en la UBA y especialista en historia del movimiento estudiantil. Juan Califa, también sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires y especialista en historia del movimiento estudiantil. Arrancamos entonces con Mariano. Yo les voy avisando. Bueno, gracias por venir, sobre todo dadas las circunstancias climáticas que nos aquejan hace tanto tiempo, a quienes vivimos en Buenos Aires. Con Juan formamos parte de un equipo de investigación que tiene una historia mucho más larga que la nuestra como investigadores, ¿sí? Que empezó por los años 80 con la reconstrucción de la vida universitaria y de la sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales se fundó luego y todo. La reconstrucción de eso, de esos espacios, eh, estuvo profundamente relacionada con una agenda de investigación y de teoría social, ¿sí? Que podemos vincular en tres grandes cuestiones, ¿no? Primero, una recuperación del marxismo en la época de la transición democrática, eh, y una recuperación y un reconocimiento del marxismo a su vez como una teoría de la lucha de clases, no como una teoría de la cultura, no como una teoría solamente de la economía, y por lo tanto, para operativizar el marxismo, para que el marxismo sea este, una, una forma, una teoría, ¿sí? Para la investigación de la lucha de clases, la noción de enfrentamiento social. Y en esa noción de enfrentamiento social implicó todo un proceso de investigación que comenzó hace mucho tiempo y sigue a nuestros días sobre la lucha de clases en los años 60 y 70 en la Argentina, ¿no? Y los límites de eso han ido fluctuando, ¿sí? Alguien agarró el 55, otros dijeron no, es el 52, otros en el 47, bueno, todas las periodizaciones. Y a su vez, en esa agenda de investigación grupal, había un pibe en aquel entonces, que está acá con nosotros, que es Pablo Bonavena, que hizo una investigación fundamental para el conocimiento de los años 70 en la Argentina, que es el relevamiento de los enfrentamientos del movimiento estudiantil en el país, en todo el país, entre 1966 y 1976. Nosotros trabajamos desde hace cerca de 20 años en el tema y empezamos a trabajar a partir de conocerlo a Pablo. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos intenta ser una continuidad de todos esos esfuerzos, ¿sí? No es una cuestión de estos son los autores, estos son los que descubrieron no sé qué, si es que van a ver algo que parece un descubrimiento, no importa. En esa historia, ¿sí? Nosotros habíamos pensado un esquema en el que vamos a ir un poco como contando algunos elementos muy generales de la historia del movimiento estudiantil durante el siglo XX, y nos vamos a detener especialmente en el periodo en el cual se han construido los datos más precisos sobre el movimiento estudiantil como actor de la lucha social, y vamos a ver cuál es su relación con la clase trabajadora y demás, que es el periodo que
se basa, digamos, nuestro análisis en el relevamiento de fuente de prensa que hizo Pablo en su momento, ¿sí? Nosotros a eso le fuimos agregando cuestiones y todo, pero la base es esa base de datos. Entonces, sobre esa cuestión, lo primero que quiero destacar, ¿sí? Y detenerme, es que para la época, digamos, de los años 60, el movimiento estudiantil en Argentina ya tenía más de medio siglo de historia. Y ese medio siglo de historia es un medio siglo de historia signado por dos cuestiones muy importantes. La primera y fundamental, las tradiciones de lucha en la universidad, ¿sí? Y ahí se debe mencionar la historia de, primero que nada, los antecedentes y sí la reforma universitaria del 18, su suena muy argentinista decir su expansión, su exportación, porque en realidad es como en otros países encontraron que había que hacer algo parecido, pero por sus propios problemas, de sus propios conflictos sociales. Entonces ese es un aspecto, y el otro aspecto de la historia universitaria y del movimiento estudiantil, que también tiene 60 años, es que las instituciones universitarias fueron cambiando mucho en la Argentina, ¿no? Esto no es hablar mal de la reforma, incluso me considero reformista en el sentido de la reforma universitaria, pero eh, las universidades en el 18 eran instituciones muy pequeñas y con una conexión relativamente pequeña con la estructura social y sobre todo enlazada con las profesiones liberales y con las, ¿cómo se llama? Con la burocracia pública y privada. Eso cambió mucho a lo largo del siglo XX y para los años 60 las universidades argentinas eran las universidades más masivas de América Latina, con más peso en la población. Y no solo eso, sino que además eran universidades que eran, respecto de su desarrollo de actividades académicas, científicas, eran de vanguardia en América Latina. ¿Sí? Esto de que nosotros tenemos 3 premios Nobel de Ciencia y 2 premios Nobel de la Paz, un poco ilustra esta cuestión de que, y que son todos de la universidad pública, ¿no? Ilustra un poco esa nueva institución, esa institución que fue mutando, ¿sí? No es una institución chiquita la universidad en los 60. Entonces, y está muy implicada en actividades que no tienen que ver con formar abogados, ¿no? Son instituciones muy entramadas en un capitalismo, el argentino, bastante diferente en los años 60 y 70 que el que era en la época de oro del modelo agroexportador. Hecha esta aclaración, nosotros nos enfocamos, ¿sí?, en el análisis de enfrentamientos, y para entender los enfrentamientos es necesario conocer las tradiciones de lucha y de organización. Y en digamos, esa historia del movimiento estudiantil previa al año 66, que es cuando empiezan estos datos mejor organizados, ¿sí?, nosotros los ubicamos en 2 estaciones. Yo voy a hablar de la primera, que es la reforma universitaria, y Juan va a pasar luego a comentar la segunda, que para nosotros es muy relevante, que es la lucha de laica o libre del 58 y el comienzo de los años 60, en Argentina y en el mundo, ¿sí? Porque los movimientos estudiantiles tuvieron muchísima actividad en los años 60 en casi todos los países del planeta. La reforma universitaria del 18, ¿sí?, es un proceso de lucha que tuvo lugar en Córdoba, pero que tiene sus antecedentes, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires. En Buenos Aires tuvimos un conflicto en 1903 y en 1905, en medicina y luego en derecho. En esos conflictos, en la Universidad de Buenos Aires, lo que se hizo fue suprimir el carácter vitalicio de los miembros de las academias que dirigían las universidades. Ese es un dato muy importante, ¿no? Eh, el- esas
esos cambios institucionales previos a la reforma, ¿sí? Se dieron en Buenos Aires, pero en Córdoba no se dieron. Hay muchas explicaciones de por qué no se dieron en Córdoba. La más consistente es que la universidad era el bastión de la burguesía local y de una fracción de la burguesía local, ¿sí? Que tenía sus enfrentamientos también con la burguesía porteña. Entonces, allí los intentos por obtener cualquier demanda chocaban con una estructura muy rígida. En esa estructura muy rígida despuntaba una institución que es una institución transversal a todo el sistema político cordobés, y me atrevería a decir que argentino, que es la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a ver, hay una historia oficial de la reforma, que la defienden incluso los dirigentes radicales de la FUA, ¿sí? Que es que, bueno, que Irigoyen estaba a favor de la reforma. Y en realidad, bueno, es un poco compleja la situación. Por momentos hay un primer momento que sí, y luego Irigoyen ve que eso va para un lado que no es el que él quiere. Pero entre las razones que tiene Irigoyen para decir, bueno, hasta acá llegamos, es que el radicalismo cordobés está en contra de la reforma, porque el radicalismo cordobés es profundamente clerical, los que dirigían el Partido Radical en Córdoba. Y se le iba a pudrir todo en el Congreso al peludo Irigoyen. La cuestión es que esa reforma adquirió dimensiones, ¿sí? De protesta universitaria. Piensa en una universidad muy chica, una institución muy chica, pero que se ensambló, y esto hay, por ejemplo, el libro de Díaz de Guijarro, que está bueno, que él muestra con las fotos, ¿no? Se ensambló con la protesta obrera en la ciudad. No era Córdoba un centro fabril enorme, pero había trabajadores en la ciudad de Córdoba y las organizaciones de la clase trabajadora de Córdoba efectivamente apoyaron la protesta y la apoyaron también los partidos de la izquierda de aquel entonces, ¿sí? Por ejemplo, el Partido Socialista. Ahora, esa protesta que en un primer momento el gobierno vio con cierta, digamos, beneplácito y luego se puso en contra y finalmente tuvo que ceder ante los reformistas después de varios enfrentamientos que incluyeron mandar el ejército, ¿sí? O sea, Alberto no inventó nada nuevo en esto de mandar el ejército a alguna ciudad del país. Bueno, efectivamente eso se cruza con todo un panorama global, ¿sí? Que es algo que tuvo mucho impacto en quienes quisieron estudiar la reforma luego, que es el panorama global del final de la Gran Guerra, de la Revolución Rusa, de la crisis de la referencia de Europa Occidental como el horizonte hacia donde debía dirigirse el Estado y la sociedad argentina. Eso dio lugar, reitero, a muchísimos escritos, a muchísima historia como cultural, intelectual, hay cosas muy buenas, ¿sí? Hay cosas muy buenas también para conocer de cómo hubo movimientos similares al de la reforma en Cuba, en Perú, ¿sí? Fundamentalmente, y en otros países, pero esos dos países tuvieron mucho impacto sobre la historia de la izquierda de esos países. Y el último elemento que es importante es que de la reforma, ¿sí? De la reforma es el punto de partida de una tradición universitaria que es, digamos, que tiene ciertas coordenadas de acuerdo entre todos los que reivindican la reforma, como son la autonomía, el cogobierno, el carácter laico de la educación, la importancia de la ciencia, pero luego surgieron muchas corrientes adentro del mundo reformista, ¿sí? Algunas eh, que reivindicaban a la revolución bolchevique, ¿sí? Y otras más, digamos, de una cosa más profesionalista también, ¿sí? Es decir, hay un poco de todo en el mundo reformista, pero desde la reforma a nuestros días, en Argentina, casi todas las universidades, o al menos las de cierta envergadura, siempre tuvieron centros de estudiantes, siempre tuvieron federaciones, y siempre fue un problema el lugar que tenían o no tenían los estudiantes en el gobierno universitario, ¿sí?
Incluso cuando no lo tenían, eso era un problema, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Porque de algún modo la reforma estableció una serie de condiciones, de hábitos y de tradiciones, ¿sí? En el activismo, y no en vano, desde sus primeros días en 1918 hasta los años de fuego de los años 70, y sigue siendo así en la dictadura y todo, el catolicismo, además del problema de verse desplazado, los católicos, los nacionalistas, los conservadores, siempre vieron en la reforma el germen del desorden, el germen de la ruptura de las jerarquías. ¿Cómo puede ser que los estudiantes gobiernen las universidades? ¿No? ¿Cómo se les ocurre eso? Eso va contra las jerarquías naturales. Bueno, eso, insisto, tiene una larga tradición y es uno de los grandes núcleos del choque con Perón. ¿Sí? Bueno, te doy la palabra a Juan. Bueno, agradecer por la invitación también, a Calcino, pero bueno, esta sala gélida nos ayuda a poder estar y hablar. Retomando un poco lo que decía Mariano, pero sin detenerme allí para avanzar y ir hacia el objetivo de la exposición, una cuestión importante a señalar es que la Universidad Argentina durante todo el siglo XX es una universidad que está en permanente crecimiento. ¿Sí? Hoy se puede escuchar un argumento, bueno, Argentina tiene una masa estudiantil en crecimiento. En realidad, cuando uno observa los datos de la masa estudiantil, crecen todo el tiempo. El gran periodo de baja, hay algunos años en los 20 donde desciende, y después hay, bueno, un intento de hacerlo descender esa matrícula, que es, ya nos vamos a referir, durante la Revolución Argentina, ¿sí? Que no tiene éxito y por el contrario termina agrandando la matrícula, y después, bueno, el gran momento de eso es la última dictadura militar. Ahora, si uno observa la matrícula, hoy está en un poco más de 2 millones de estudiantes, esa matrícula está en constante crecimiento. Y así ocurre en la reforma. Mariano decía, bueno, era un mundo pequeño, pero que se hizo resonar bastante. Estamos hablando de 8.000 estudiantes. Si eso lo pensamos en Córdoba en el 18, son 800, 1.000 más o menos, en un país que tiene alrededor de 8 millones. Si eso decimos, bueno, ¿qué proporciones de la población? Nos da un 0,0, bueno. Nos muestra que es pequeño, pero no obstante, esa dimensión no le quita centralidad al proceso, porque es un proceso que va a estar en el centro de la escena política, se va a lograr colocar en ese lugar. Cuando uno observa esa matrícula está en aumento permanente. Tiene un momento de crecimiento y expansión significativo que es durante lo que se conoce como el primer peronismo. ¿Sí? Más o menos, para decirlo en términos gruesos, pasa de 50.000 a 130.000. Es un periodo de expansión en términos mundiales. Es decir, después de la posguerra, todos los sistemas universitarios se expanden. Algunos lo hacen un poco antes, otros un poco después. En países de América Latina lo hacen con un avance más terciario, en principio. ¿Por qué razón? Bueno, porque Argentina estaba más avanzado en eso. Parte de su avance, de su modernización, tenía que ver con su alfabetización más avanzada. Entonces, los que no tienen una alfabetización tan avanzada avanzan en ese sentido. Pasa con México. ¿Sí? Después de la Revolución Mexicana, el grueso de los recursos se destinan a alfabetizar a la población. En Argentina, en cambio, con esa base relativamente más consolidada, aunque también se expande en esos años, lo que avanza es la matrícula universitaria. ¿Sí? En ese camino de avance, la universidad va ocupando, por supuesto, un lugar cada vez más relevante. Si bien podemos decir que quienes asisten a la universidad, bueno, son aquellos que provienen de los sectores que podemos llamar altos, medios altos, etcétera, sí, clase burguesa, etcétera, pero empieza a haber una asistencia progresivamente de sectores que tienen un origen más modesto. Incluso con la reforma, eso también se observa que hay una participación importante de estos sectores. ¿Sí? Con esto, como decimos siempre, no queremos decir que esto explica algún problema, es decir, no porque haya más hijos de obrero va a haber más lucha y viceversa. Pero sí es un dato a tener en cuenta. En ese proceso no vamos a entrar en el peronismo porque, bueno, sería una charla en sí mismo, pero sí señalar que es un proceso bisagra porque por un lado tenemos una expansión de la matrícula, pero eso va en paralelo con una oposición estudiantil creciente. ¿Sí? También, hay que decirlo, con una de financiamiento.
educativo en el terreno universitario. Porque si bien esto tiene un crecimiento al principio, después tiene un decrecimiento. ¿Qué es lo que no dicen? Bueno, creció el ingreso durante el peronismo, es verdad. ¿Y qué pasó con el ingreso? En términos relativos, disminuyó. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, en buena medida por el desfinanciamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ponen la categoría de profesor de tiempo completo. ¿Cuántos profesores de tiempo completo hay? Muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay medidas que son más formales que reales, cuando uno ve el proceso real, dan otra cosa. Lo cierto es que los estudiantes se habían opuesto, ¿sí? Y los que se habían pertrechado en esa oposición son las corrientes más liberales del reformismo. Por eso se habla, algunos autores plantean que hay una visión más panamericanista de la reforma, diferente a la visión que se tiene en ciertos momentos de la reforma, que es más antiimperialista. ¿Sí? Entonces, en esos años son años, bueno, de ferviente oposición al peronismo. Hay una participación indudable en el golpe del 55 y lo interesante es cómo eso puede conectar con esto que vamos a ver entonces. Porque es a partir de estos años, del 55 en adelante, donde los sectores de izquierda, que habían estado más bien desplazados, empiezan a ganar lugar en la dirección estudiantil. ¿Por qué razón? Bueno, el Partido Comunista respecto al peronismo había tenido una política de criticarlo, digamos, de criticar lo malo, apoyar lo bueno, etcétera, más ambivalente, y esa política en el terreno estudiantil lo había alejado bastante, y por otros hechos de coyuntura, que bueno, no viene al caso acá detallar, de la dirección estudiantil. ¿Sí? Esa dirección estudiantil tenía, como decimos, un componente de tipo más liberal, ¿sí? En ese momento. Después del 55, 56, las direcciones de izquierda y el Partido Comunista centralmente empiezan a ganar centralidad. Y en ese sentido es fundamental la lucha laica o libre, de lo que se suele conocer sobre todo el capítulo del año 58. ¿Sí? El capítulo que empieza a fines de agosto, septiembre, prosigue en octubre, eso se conoce menos, ¿sí? Es más violento, una gran participación que supera a la universidad, aunque por supuesto la tiene el centro, porque los secundarios salen a la calle a luchar por esos reclamos como si fueran tales, porque de hecho pensaban que eran propios. ¿Sí? Un gran enfrentamiento en torno a la posibilidad de darle el título habilitante a las universidades privadas, lo cual rompía el sistema universitario. De hecho, hoy poco más de esos 2 millones, un cuarto, alrededor de un cuarto, están inscritos en las universidades privadas. Bueno, hasta el momento no había universidades privadas y estamos hablando de un sistema público. ¿Sí? El que inicia las universidades privadas es este proceso. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una gran oposición de parte del reformismo y son las alas de izquierda las que empiezan a ganar protagonismo. ¿Sí? Y el Partido Comunista empieza a crecer significativamente. Un episodio anterior que se conoce menos es el del 56, que es el que en realidad lo inicia bajo el gobierno de la autoproclamada Revolución Libertadora, inicia este proceso, ¿sí? Donde ponen este artículo, después lo congelan, lo dejan en suspenso y Frondizi bajo su gobierno lo vuelve a traer al centro de la escena, por supuesto, generando una gran enemistad con él, una gran desilusión con quienes lo habían apoyado, escenas de frustración, por eso se habla de ese momento como la traición Frondizi, etc. Pero como conclusión de cara a lo que tenemos que decir es, obviamente, ese artículo se termina imponiendo de otro modo, ¿sí? Con otro cuerpo legal, pero se termina imponiendo, surgen las primeras privadas que son confesionales, ¿no? La Católica Argentina, la Universidad del Salvador, la Católica en Córdoba, etcétera, etcétera. Sí, también algunas que tienen un carácter laico, por ejemplo, el ITBA, ¿sí? El Museo Social Argentino, la de Morón, etcétera. Pero, digamos, en ese sentido se pierde. Pero, sin embargo, en términos de la radicalización política es muy importante, porque esa experiencia que se hace hacia Frondizi rápidamente se va a coartar y rápidamente se va a generar una gran desilusión que supera a la figura de Frondizi y a la UCRI, sino es hacia este sistema, a este régimen político que se impuso después del golpe del 55. Que los estudiantes en un principio habían apoyado para romper con el peronismo, el cual, por cierto, los había perseguido a las direcciones reformistas, encarcelado, etcétera, en ocasiones numerosas, y rápidamente genera una desilusión, y estas nuevas generaciones que empiezan a entrar a la universidad nacen con esta desilusión. Y es un momento que es un momento de un hito, constituye un hito, para entender esta oposición y esta
referencia hacia la izquierda que con los años 60 se incrementa. El Partido Comunista va a ganar lugar de modo creciente y también van a aparecer otros sectores de izquierda, términos políticos, los que vienen del Partido Socialista, que se van a ir rompiendo en fracciones múltiples. De ahí, por ejemplo, viene el Vanguardia Comunista, que es la primera organización maoísta. Bueno, otras trotskistas que tenuemente, digámoslo así, empiezan a aparecer, ¿sí? Y grupos que tienen una referencialidad más grande, que empiezan a ver la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, y que empieza todo un proceso de radicalización donde las federaciones, los centros de estudiantes, al compás, además de las luchas presupuestarias contra el envío de tropas a Santo Domingo que hay en el 65, empiezan a radicalizarse. Y es en ese marco que viene el golpe del 66. ¿Sí? El marco del golpe del 66 está muy discutido, la cuestión económica. En su momento había un diagnóstico que correlacionaba de algún modo el golpe del 66 con la caída económica. Eso después fue muy revisado, ¿sí? Como diagnóstico político, incluso en la literatura científica. Hay un texto famoso, O'Donnell, que escribe en ese momento y posteriormente dice, bueno, yo me equivoqué, el nivel de crisis no era tan importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que ver el golpe como un golpe eminentemente político, todos lo son, por cierto, pero hay que ver causalidades políticas. Y este diagnóstico en el terreno de la universidad, que esto se está corriendo cada vez más a la izquierda, está habiendo infiltración, etcétera, un diagnóstico muy extendido, que empieza a principios de los 60, ya hay rumores de intervención universitaria, pero que se va agigantando. ¿Sí? Por ciento, los parlamentarios peronistas que en el 65 participan del Congreso son los que tienen este diagnóstico más aceitados, ¿sí? Y quienes piden la intervención a la universidad, ¿sí? En el sentido de que la universidad se está convirtiendo en una cueva de comunistas y esto hay que frenarlo, ¿sí? Porque es un canal de ascenso de las izquierdas. En el marco, también lo decimos en términos muy generales, habría que verlo con mucho detalle, de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Ya pasado los 50, el conflicto con Corea, el conflicto en Egipto con Nasser, etcétera, pero la Guerra Fría está muy asentada y América Latina, aunque el centro está en el sudeste asiático, empieza también a ser vista con peligrosidad por parte de las potencias y la universidad empieza a ser vista como un canal, ¿sí? De ascenso de esas izquierdas. Entonces, en buena medida, el golpe del 66 va a tratar de cortar ese avance y bueno, en eso vamos a avanzar en la exposición de los enfrentamientos que vamos a ver. En el 66 ocurre algo muy importante en la historia universitaria que uno podría caracterizarlo, ¿sí? Depende, digamos, la camiseta que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 66 vuelven a la universidad muchos de los profesores y funcionarios que había puesto el peronismo y habían sido desplazados por el golpe de Estado del 55. ¿Sí? Y ese personal, en muchos casos, estamos hablando de personal conservador, nacionalista, católico. ¿Sí? Algunos de ellos forman parte de una experiencia que se llamó la de las cátedras nacionales en los años 60. ¿Y por qué me detengo en esto? ¿No? Me detengo por 2 o 3 motivos importantes. En primer lugar, porque las cátedras nacionales tienen una larga historia que tiene que ver con la cuestión de la defensa nacional. Y la defensa nacional frente al peligro comunista. ¿Sí? Frente a eso era la defensa nacional. Cuando vuelven y arman las cátedras nacionales en el 66, 67, ¿sí? En ese contexto de las purgas universitarias que hizo Onganía, muchos de ellos vienen con ideas antimarxistas, anticomunistas. Pero algunos, a partir del 68, sobre todo el 69, que es el año que cambia la historia argentina, ¿sí? La lucha de clases en Argentina en esa época, algunos, muy pocos de ellos, empiezan a tener un giro de cierta simpatía con las revoluciones del tercer mundo, ¿sí? Con la revolución cubana, etc. A partir de eso, esa gente ha armado algunas revistas, ¿sí? Ha tenido cierta circulación y, como ustedes entenderán,
quizás por conocer la historia militante, ¿no? La historia de las camadas militantes, esa gente rápidamente encuentra lugar en el funcionariado con el peronismo, ¿no? Porque al fin y al cabo se reencuentran con el peronismo en el 73. Entonces eso ha establecido una tradición en el ámbito de las ciencias sociales en Argentina, que algunos de esos protagonistas, pero sobre todo discípulos de ellos de los 60 y discípulos de los jóvenes de los 60, han establecido una tradición intelectual en Argentina, en las ciencias sociales, que es hablar de la peronización estudiantil y que los estudiantes se radicalizaron porque se hicieron peronistas, ¿sí? Dejaron el reformismo de lado y se hicieron peronistas. ¿Cuándo se hicieron peronistas? Cuando fueron proscriptos como la clase obrera, cuando fueron proscriptos como el peronismo, ¿sí? En el 66 por el golpe y la intervención universitaria. Eso estableció toda una narrativa que engancha de una manera hermosa con otra narrativa, ¿sí? Que también nos constituye a los que vamos a la Universidad de Buenos Aires, a las universidades grandes del país, ¿sí? Que es la narrativa de los radicales. ¿Qué hacen los radicales ya un poco antes del golpe del 76 y durante la dictadura muy fuertemente? Establecen una cesura, una separación entre las tradiciones combativas de lucha y algunas incluso revolucionarias y la reforma. Dicen, no, la reforma es democrática, la reforma no tiene nada que ver con los disturbios del Cordobazo, con las revueltas. No, no, la reforma es la república democrática en la universidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo los dos grandes partidos de la burguesía en la Argentina, ahora hay un tercero, pero bueno, los dos grandes partidos, hasta hace poco, separan a la reforma de las tradiciones de lucha y de las experiencias de lucha de los años 60. Unos para decir, nosotros éramos los que peleábamos porque yo sacaba la revista Antropología del Tercer Mundo, y otros para decir, simplemente no, bueno, eso no tiene nada que ver con la reforma, nosotros somos la Universidad de los 80, la paz, ¿no? Uno también se puede preguntar qué tipo de paz es la de los 80. Entonces eso nos llevó a nosotros a analizar las luchas estudiantiles saliéndonos de las narrativas, buscar salirse de las narrativas. ¿Y cómo se puede uno salir de las narrativas? Bueno, en primer lugar, tratando de observar los hechos, ¿sí? Con algún instrumental teórico metodológico que despeje lo más posible las fuentes históricas de las lecturas previas interesadas. ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque había una explicación que no cuajaba. Acá al lado mío hay una persona que escribió un libro que es la historia del movimiento estudiantil de la UBA desde el 43 hasta el 66. Si la radicalización había empezado con la proscripción de los estudiantes en el 66, ¿cómo podía ser que hayamos encontrado, en este caso él, era el trabajo que había hecho él, hayamos encontrado que la radicalización había comenzado mucho antes del 66, incluso antes de la Revolución Cubana? Entonces, bueno, ahí ya nos daba para sospechar, ¿no?, de que estábamos ante una narrativa interesada. Y esa narrativa, ¿sí?, nosotros la teníamos que despejar. ¿Cómo la despejábamos? Bueno, mirando los enfrentamientos. Mirando los enfrentamientos y buscando en las distintas variables de los enfrentamientos, bueno, quiénes estaban, a dónde había más enfrentamientos o menos enfrentamientos, en qué épocas, cuáles eran los reclamos, en dónde era que se daban los enfrentamientos, en la calle, en la universidad, en los locales sindicales, a dónde se confluía con la clase trabajadora, a dónde no. ¿Se entiende? Es decir, ir buscando las formas de la acción, ¿sí? Les hago un poco de spoiler sobre lo que va a venir después. Nosotros nos encontramos, ¿sí?, si miran aquí esta
estas curvas, la curva, que no son curvas, la celeste es las luchas, las acciones en la Universidad de Buenos Aires a lo largo de los años. Y van a ver que hay una línea que es una línea de guiones celeste. Van a ver que tenemos dos líneas aquí. Claro, porque lo que nos pasó es que cuando uno empieza a analizar las acciones, tiene que poder diferenciar los tipos de acciones respecto de qué compromiso requieren, qué tipo de organización requieren. ¿Sí? Y observamos que, por ejemplo, en la UBA, es la única universidad donde pasa esto, hay una evolución diferente entre el 72 y el 73. Si uno mira la cantidad de acciones en general, va a ver que en el 73, justo ahora que se cumplen 50 años, sube. Pero si uno le saca las declaraciones y las acciones que se realizan en apoyo, acá hubo un autocorrector que nos traicionó, no es año, es apoyo, al gobierno o a los funcionarios, va a ver que bajan las acciones. Es la única universidad del país donde pasa eso. ¿Sí? O de las que analizamos, porque puede haber una universidad que no analizamos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque habla justamente de analizar las fuentes, de ordenar la información de las fuentes, tratando de salirse un poco de las narrativas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Etcétera. Bueno. Para que se entienda dónde sacamos los números que hacen estos gráficos. Nosotros trabajamos a partir de una base de datos que hizo Pablo Bonavena. Es una base que va del 66 hasta el golpe del 76, ¿no? Desde el 28 de junio hasta el 24 de marzo. Esa base recorre todo el país. Es descomunal la información que tiene y la información aparece por ciudad. Entonces uno busca y dice, bueno, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, incluso puede aparecer una localidad del interior, Loma de Zamora, etcétera, etcétera, Mar del Plata, etcétera. Y se nutre de los periódicos. ¿Sí? En el caso de Buenos Aires, bueno, muchísimos, Clarín, La Nación, La Prensa, bueno, de ediciones vespertinas, matutinas, como era en ese momento había mucho más prensa escrita, por supuesto. En el caso de Tucumán, por ejemplo, La Gaceta, bueno, de cada lugar en particular, ¿no? La Voz del Interior, etcétera, en cada lugar los diarios que se editaban en ese momento. Entonces Pablo lo que hizo fue registrar día por día los hechos de lucha estudiantil, con una información que es muy grande, porque ahí hay desde registro de hechos de lucha, es decir, los estudiantes fueron y protestaron a tal lugar, hasta cuestiones como declaraciones, ¿sí? Elecciones de centros de estudiantes, etc. Y por supuesto, en los momentos de mayor conflictividad, pensemos el Córdoba, todo eso, la descripción es sumamente amplia, ¿sí? Y ahí hay una serie de problemas metodológicos que resolver, porque bueno, obviamente, si vos tenés una ciudad donde hay decenas y decenas de manzanas tomadas, bueno, ¿cuántos hechos de lucha protagonizaron en ese marco los estudiantes? Por ejemplo, ¿cuántas barricadas pueden haber llevado adelante? No eran 2 o 3, eran muchas más, ¿no? Y aparte tenían una composición diversa. Bueno, entonces, de esa unidad de registro, después podemos comentar más a los que le interesen, nosotros eso digamos, lo cuantificamos, ¿sí? Hicimos una matriz de datos que fuimos completando caso por caso y tomamos los 5 grandes casos. ¿Sí? En la matriz uno puede tomar Mendoza, tomar Entre Ríos, pero bueno, hay 5 grandes casos que nosotros tomamos. ¿Con qué sentido? Bueno, que en estos 5 grandes casos explican alrededor de 2/3 de la matrícula de la Universidad Argentina, que son Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán, que son además lugares de fuerte conflictividad. Si uno piensa en el sentido de los asos que referíamos recién, bueno, los 3 tucumanazos, los 2 cordobazos, ¿sí? Los llamados rosariazos también. Bueno, todo eso transcurre y tiene a los estudiantes como un protagonista, ya vamos a ver, fundamental. Entonces, toda esa información nosotros la fuimos construyendo, empezamos con el caso porteño, que lo hicimos junto con Pablo, después con Mariano seguimos haciendo los otros casos y así construimos toda esa información que ustedes van a ver plasmada
en estos cuadros que son más generales. De cada caso tenemos un análisis específico, publicado, con referencias, etcétera. Por supuesto, con el complemento bibliográfico, etcétera, con otros complementos, pero donde la base es central en la explicación. Lo que ustedes van a ver es una síntesis de eso para los casos. Ahora, en unos meses va a salir un trabajo en Mendoza, donde hacemos una síntesis general a partir de esa cuantificación. Bueno, eso es lo que Mariano va a empezar explicando con este gráfico, ¿sí? De hechos de lucha estudiantil. La matriz tiene varias secciones, por así llamarlo, ¿no? Protagonistas, reclamos, aliados, hechos de lucha estudiantil, facultades, etcétera, etcétera. Fecha por fecha, ¿sí? Es decir, de modo diacrónico va recorriendo todo lo que la base le ofrece. Bueno, aquí lo que tenemos es un primer gráfico. Nosotros probamos algunos de los gráficos. Insisto que hay digamos, muchos análisis de caso y no nos podemos detener en cada uno de los casos. Pero en este primer gráfico tenemos estas 5 universidades que mencionó Juan, ¿sí? Rosario son hasta el 68 que se funda, es las sedes de la Universidad del Litoral en Rosario, lo que cuantificamos acá, ¿sí? Y la suma se ve en el eje derecho, ¿sí? La suma de los casos. Lo que aparece, digamos, como primer elemento, ¿sí? de las acciones, es que, bueno, aquí tenemos año 66, es un semestre nada más. Fíjense la cantidad de acciones que tenemos en año 66 solo en un semestre. Es el año que más tiene. Por eso también, ¿no? Es importante. Acá tenemos solo un caso desagregado, pero en todos los casos ocurre algo parecido. En el 66 vemos una brecha muy grande, ¿no? de lo que se pierde con las declaraciones. En general, cuando hay una transformación institucional, como en este caso fue el golpe de Estado, vamos a observar que todo el mundo sale a posicionarse, ¿no? Y escribir una declaración es lo más fácil del mundo, ¿no? No necesitamos coordinar con nadie. Uno escribe una declaración, la saca, comando de no sé qué, y eso aparece en algún lado, ¿sí? Entonces uno ve una inflación de acciones muy grande. No obstante lo cual, el año 66 es un año importante para el movimiento estudiantil, porque es un año en el que es el único actor grande de la sociedad argentina de lucha que está enfrente del gobierno, ¿sí? Podemos decir que el 66 a nivel nacional, el movimiento estudiantil resiste prácticamente en soledad como movimiento de lucha, ¿sí? El movimiento obrero tiene brotes muy pequeños porque las direcciones sindicales peronistas participan del golpe de Estado contra Ilia en el 66. En esa geografía, en esa escala nacional, lo que les dije, tiene una excepción que es Córdoba. En Córdoba, el movimiento estudiantil no está aislado. Y van a ver, ¿sí?, que Córdoba es la que le saca una diferencia enorme a los demás casos, ¿sí? En Córdoba el movimiento estudiantil no solo no está aliado, sino que tiene una enorme malla de sectores, ¿sí?, que incluyen, escuchen bien, para ver la solidaridad obrero-estudiantil, incluyen algunas acciones obreras, paros por algunas horas y todo en algunas plantas fabriles en solidaridad con el movimiento estudiantil, ¿sí?, en el año 66. Y es un año en el que, bueno, tenemos obviamente aquí en Buenos Aires la noche de los bastones largos, pero tenemos también en Córdoba, ¿sí?, varios incidentes similares que terminan, entre otros, con el asesinato de Santiago Pampillón. ¿Por qué es importante marcar eso? Porque en Córdoba, entre septiembre y octubre del 66, tenemos mucha actividad de lucha de calles, que es algo que en el resto del país dura las semanas inmediatamente posteriores al asesinato de Pampillón, pero no sigue. En Córdoba eso sigue un poco más
y hay una huelga universitaria muy grande que logra, digamos, amalgamar a gran parte del movimiento estudiantil. Y otro elemento importante de Córdoba son la solidaridad, no solo de la clase trabajadora, sino de los profesionales y de las familias, ¿sí? Entonces, hay una situación peculiar en Córdoba, por eso es tan grande la conflictividad. Pero igualmente podemos observar que el movimiento estudiantil en todas las ciudades tiene una performance muy alta en comparación con los años subsiguientes. El año 67 es el año de la caída, ¿sí? El año que se suele considerar el año perdido. Vemos que en todos lados es muy baja la lucha estudiantil. La plata es bastante alta digamos, en ese concierto tan bajo, ¿sí? Pero ya el 68 empieza digamos, una ascendente, ¿sí? Ahí hay una discusión si lo consideramos como el comienzo de una recomposición, si lo consideramos como el comienzo del ciclo ya de ascenso, ¿sí? Eso es una discusión de términos muchas veces. Pero ya en el 68 observamos que despunta un caso que es el caso de Tucumán, que ya en el 67 había tenido bastante más lucha que las demás ciudades, ¿sí? Que es la línea negra, la de Tucumán. ¿Y por qué es importante el caso de Tucumán? Bueno, porque ahí también se va amalgamando el movimiento estudiantil con otros sectores de lucha, ¿sí? La clase trabajadora tucumana, que enfrenta un proceso de destrucción de sus puestos de trabajo sistemático, planificado por el gobierno, y que ya en el 68 es la ciudad donde más acciones de lucha tenemos. Estas curvas experimentan una transformación en el 69, que es el año, entre otras cosas, del Cordobazo. Pero en el 68 es importante que a nivel nacional hay fracciones obreras que a nivel nacional empiezan a confluir con el movimiento estudiantil. Por ejemplo, la CGT de los argentinos. Es una fracción, la CGT de los argentinos es una experiencia muy breve, ¿sí? Pero ahí ya vemos un panorama de que se está rompiendo el aislamiento. El 69 es sin dudas el año, digamos, del Cordobazo, la bisagra en la lucha de clases de esos años. Y aquí vamos a observar que, bueno, todas las universidades van a tener un ascenso hasta el año 71 de manera indudable. ¿Qué es lo que, digamos, ocurre en ese proceso? ¿Quiénes son los que lo impulsan? ¿Cuáles son las formas de acción? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en los sucesivos gráficos. Pero ese proceso de ascenso está, digamos, expresando la importancia de lo que ocurre en la universidad para otros actores sociales, ¿sí? Voy a dar el ejemplo. El año 70 y el año 71, buena parte de esas cifras, ¿sí? Son las luchas por el ingreso irrestricto a la universidad. La dictadura había decidido aplicar una ley que promulgó en el 67, que es que establecía exámenes de ingreso, ¿no? Y eso generó una enorme resistencia, con episodios incluso míticos ya a esta altura para los que estudiamos el tema, que, por ejemplo, un día el rector de la Universidad de Córdoba fue a la asamblea de los ingresantes y les dijo: yo no voy a escuchar a la asamblea, el mandato de esta asamblea, porque esta asamblea no es representativa. Creo que a todos nos ha pasado eso, que nos digan algunas de las autoridades, esta no es representativa, ¿no? Pero a ellos y a ella le dijeron así por el motivo contrario al nuestro. Nosotros, porque somos en general una porción pequeña de la matrícula, de los trabajadores, del lugar, etc. En este caso hay 5.000 aspirantes y acá hay 15.000 personas, ¿no? Esto está viciado de toda la política de Córdoba, vino acá a desbancarme a mí como rector, ¿sí? Bueno, este tipo de cuestiones están ocurriendo. Tenemos un año que es
también peculiar, que es el 72. ¿Sí? Ahí vemos a Tucumán, ¿sí? Despuntando. Tucumán es el año del Quintazo, y también es un año que tiene muchísima lucha antes del Quintazo de junio por cuestiones académicas, el ingreso, y después hay sistemas de bochazos en la universidad, el tema del comedor. Y también tenemos en el 72 en Tucumán, después del Quintazo, ¿sí? El funeral de Clarisa Lea Place, la compañera del PRT-ERP, asesinada por el gobierno en Trelew. ¿Sí? Bueno, se hace el funeral en la Quinta Agronómica. No les quiero contar el combate que significó todo eso, ¿no? Bueno, eso es en agosto. Entonces fíjense que tiene un número superlativo. Pero todas las demás universidades van a ver que hay un declive de la lucha a partir del 72. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando fundamentalmente es que hay un horizonte de institucionalización. Y ahí hay siempre dos formas de ver cuando pasa esto, ¿no? Cada cual hará la cuenta como pueda, ¿sí? Yo no tengo una receta, que es: esto es una conquista del movimiento de lucha o nos quieren cooptar. ¿Sí? Por mi experiencia, siempre los que agarran los cargos son los que legitiman después que te repriman a los que siguen peleando. Pero eso es una anécdota. ¿Sí? Ahora, lo que viene aquí es una baja, ¿sí? Muy significativa, que se mantiene, digamos, a nivel nacional bajo, ¿sí? Hasta el 75. Hay un breve repunte, más o menos pronunciado en el 73, en los casos de La Plata y Rosario, ¿sí? Que también lo podemos ver, o sea, el sentido es el mismo si le sacamos las declaraciones y las acciones en apoyo al gobierno, pero digamos, no compensa, ¿sí? el ciclo de activación. Incluso en el 74 y el 75, con los niveles de represión que hay, ¿no? Es un movimiento que está desorganizado para resistir. Aquí tenemos represión, todos estos años tenemos muchísima represión y hay un movimiento que tiene determinadas características, pero a partir del 74 y 75 el movimiento no está organizado para resistir. Bueno, acá en esta segunda gráfica, como el título lo indica, se habla de la evolución anual de los escenarios de lucha estudiantil. ¿Sí? En rosa tienen la universidad, en rojo tienen las calles, y después tienen otros. ¿Por qué otros está así todo junto? Porque, bueno, lo desagregamos en la base, lo puede encontrar uno desagregado, pero efectivamente los tuvimos que agrupar porque si no, estos iban a quedar un montón de colores, una especie de arco iris, ¿sí? y no se iba a comprender nada. Lo que sí se entiende en el caso de otros, donde figuran instituciones, partidos políticos, iglesias, etcétera, etcétera, ¿sí? Que al lado de los otros dos escenarios, que son la universidad y las calles, en el caso de los enfrentamientos, terminan siendo pocas cosas, aunque en algunos momentos tienen más importancia. Empezando por el final, observamos que acá lo verde crece. ¿Esto por qué será? Bueno, porque el 74 es el momento donde los enfrentamientos descienden, la lucha se complica cada vez más, ¿sí? La represión se incrementa y estos escenarios alternativos, como pueden ser los partidos políticos, por ejemplo, los comités radicales en la ciudad de Buenos Aires en el 74, adquieren protagonismo como lugar de escenario de lucha estudiantil. Claro, en un término bastante más liviano, por así decirlo, que las calles. Sí, y las universidades porque son lugares donde se juntan, hacen alguna declaración, alguna conferencia, alguna vez juntarse en un centro, sí, catalán, por ejemplo, en Buenos Aires, bueno, puede derivar en alguna represión ahí, pero son escenarios posibles en condiciones de represión. Después, lo que se observa es un peso importante de las universidades y de las calles. Ahora,
fíjense una cuestión muy interesante. La universidad siempre es el escenario eminente de la lucha estudiantil. Cuando uno lo ve a lo largo, siempre ese escenario tiene más importancia, pero hay momentos donde tiene un poco menos de importancia. ¿Y cuáles son esos momentos? Bueno, los momentos donde la lucha, el enfrentamiento social se incrementa precisamente. Entonces observamos que a partir del 68, ¿sí?, se va a incrementar el escenario callejero de lucha, ¿sí? Entonces vemos que acá, por ejemplo, en el 69 es el momento, ¿sí?, de mayor presencia de ese escenario callejero de lucha. Y que después, en el 73, fíjense cómo desciende. Entonces, ¿dónde estaban los estudiantes en el 73? ¿En las calles? No, estaban adentro de las universidades. Lo que no necesariamente, dicho así, también podría pasar como, bueno, es un escenario menor porque es un escenario institucional, la universidad. Puede haber fortísimas luchas, como ocurrió acá, que se generan en la universidad. ¿Sí? Por ejemplo, la lucha por el ingreso, ¿sí?, es una lucha fortísima y tiene por centro a la universidad. El quintazo tucumano de mediados del 72, como decía Mariano, tiene por centro a la universidad, ¿sí? La Facultad de Agronomía. También el tucumanazo anterior de noviembre de 1970 tiene por escenario, hay mucha lucha de calles, pero también el comedor, las protestas en el comedor estudiantil que inician esa revuelta, bueno, también son fundamentales. Entonces, ¿qué observamos? Que en los momentos de lucha más álgido hay una muy interesante combinación entre instituciones que están puestas, están invertidas, ¿no?, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Los estudiantes las logran dar vueltas con sus luchas, ¿sí?, y las calles. Pero que en los momentos como en el 73 o en el 67, que era un momento de derrota, las instituciones ocupan ese lugar con calles bastante aquietadas y las instituciones también tienden, por lo tanto, a aquietarse. Bueno, acá tenemos en cuanto a los reclamos del movimiento estudiantil. Fíjense que están todas las universidades y aparecen diferentes tipos de reclamos que también fuimos tipificando. Como digo, en la matriz que construimos hay muchos más reclamos, nosotros los agrupamos en este tipo de reclamos. Entonces, ahí tienen la línea violeta, reclamos universitarios, cuestiones políticas, apoyo al gobierno y o funcionario, a la política universitaria, lo antirrepresivo y los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno observa cuando lo ven año por año? Bueno, en el año 66, los reclamos que tienen que ver con la política universitaria son fundamentales. Claro, es el año de la intervención. Entonces, ¿qué están reclamando los estudiantes? Bueno, están reclamando contra esa intervención universitaria, ¿sí? Los reclamos de política universitaria y de reclamos universitarios que no son estrictamente los mismos, pero que son parte de un conglomerado, podríamos ponerlo, pero los dividimos porque los reclamos universitarios son los que tienen más que ver con cuestiones corporativas, como por ejemplo comedor, etcétera, y política universitaria con política estrictamente hacia la universidad. Es decir, lo podemos dividir, pero esos están a la punta, ¿sí? ¿Y dónde están las cuestiones políticas? ¿Sí? Cuestiones que aparecen en la universidad, interpelan políticamente a las autoridades, pero que no tienen que ver con reclamos puntualmente universitarios. Bueno, están en un segundo lugar, ¿sí? Y fíjense que otro que está por arriba es lo antirrepresivo. Claro, en un momento donde los estudiantes están en la cancha y lo están reprimiendo, Santiago Pampillón, ¿no?, el asesinato, ¿sí?, como caso arquetípico, bueno, lo antirrepresivo cumple un rol importante en sus demandas de mundo creciente. Ahora, lo que observamos cuando vamos al periodo más álgido, fines de los 60, principios de los 70, es la importancia que empiezan a tener las llamadas cuestiones políticas, ¿sí? Las cuestiones políticas incrementan muchísimo su importancia. Ahora bien, ¿qué pasa con los reclamos universitarios? Bueno, también aparecen con significación. Y esto es muy interesante de cara a un diagnóstico muy, muy extendido, ¿sí? Yo siempre cito, porque bueno, se lo suele referir en la bibliografía universitaria, un texto de Beatriz Arlo, ¿sí?, que en realidad es parte de una idea que no es propia de Sarlo, ¿sí?, pero que bueno, ella expresa bien, donde dice, bueno, en los 70
hacían política, pensaban en la política y lo universitario estaba absolutamente olvidado en la política estudiantil. ¿Sí? Eso no es así, para nada, porque fíjense que incluso en el año 70 se chocan las líneas. ¿Sí? Entonces, lo universitario es fundamental. ¿Y qué lucha que dijo Mariano tenía centralidad en los años 70? La lucha por el ingreso universitario, que es una lucha estrictamente universitaria. Es decir, la gente no quiere que la dejen afuera de la universidad. Cuando yo arrancaba la exposición decía, la matrícula universitaria creció todo el tiempo en la Argentina con el gran bajón de la última dictadura y con el intento 10 años antes de hacer ese bajón por parte de la Revolución Argentina. Bueno, intento que va a fracasar. ¿Pero por qué fracasa? Porque están los estudiantes en la calle luchando. ¿Sí? Hay un texto interesante, mediados de los 80, donde Pérez Lindo encuentra esto y dice, bueno, evidentemente la Revolución Argentina no tuvo la intención, que se le suele señalar, de achicar la matrícula estudiantil, porque como se observan los datos, la matrícula creció. Claro, pero como él no ve el enfrentamiento de lucha, el proceso de lucha que vemos nosotros, no ve cuál es el actor de ese. No es el gobierno precisamente, sino que eso es un tiro por la culata. ¿Cuál es el actor de ese proceso? Bueno, acá está, los estudiantes reclamando. Entonces, es muy interesante observar eso. Yendo más adelante al 73. ¿Qué pasa en el 73? Bueno, las líneas se vienen abajo. ¿Sí? Uno observa líneas que se vienen abajo, pero observa que la de política universitaria crece. ¿Sí? Ahí hay en buena medida apoyo también. Y sobre todo crece el apoyo al gobierno y a los funcionarios. ¿Quién apoyaba a los funcionarios bajo la dictadura? Bueno, muy pocos grupos, los grupos de derecha, ¿sí? Básicamente, y no todos, ¿sí? Ahora, en el 73, ¿qué pasa? Que es la lucha o el reclamo arquetípico, el apoyo. Y en el caso de la UBA, conectándolo, que lo veía Mariano, que es muy fuerte, lo declaracional, ¿sí? Las declaraciones, uno ve comunicados permanentes de apoyo a funcionarios y al gobierno. Entonces, eso crece, pero las demandas de tipo por cuestiones políticas, las demandas por reclamos universitarios, comedores, matrícula, etcétera, todo eso cae. Aunque, hay que decirlo, es verdad que en estos años la matrícula universitaria crece muchísimo, pero las condiciones de estudio empeoran garrafalmente. Entonces, en el 74 hay condiciones de estudio muy malas, ¿sí? De hacinamiento en aula, la gente no entra en aula, se improvisa en aula, etc. Pese a eso, eso cae. ¿Sí? Eso va a caer como demanda. ¿Sí? La demanda de política universitaria aparece ahí, que en buena medida es una defensa también del gobierno, no solamente. ¿Sí? Lo cierto es que en el 74 ya desciende todo, pero en el año 73 es muy significativo esto. Comento una lámina más y pasás vos. Bueno, acá para hacer un poco más breve las cantidades de gráficos y todo, armamos algo con más variables, ¿sí? Que tiene que ver con los aliados, ¿sí? Y bueno, en este caso hay otro que es bivariado, pero este es solo los aliados. Pero lo que quisimos ver, además de las acciones con aliados, es su peso en el conjunto de la acción de lucha estudiantil, ¿sí? Entonces, tenemos las cantidades de acciones con aliados. Digamos, el área roja es la clase trabajadora, ¿sí? Vamos a ver que estos son cantidades absolutas, ¿sí? En el 66 está bastante arriba, baja en el 67 y sigue más o menos la misma curva que sigue a nivel nacional, ¿sí? La cantidad de acciones en general, la relación con la clase trabajadora, ¿sí? Las fracciones religiosas, siempre se habla de los curas del tercer mundo, etcétera, bueno, tienen un peso en comparación con la clase trabajadora muy bajo, muy bajo, ¿sí? Docentes y no docentes está en violeta, es un actor importante. Vamos a ver, por ejemplo, en el 73 tiene mucha importancia, en el 66, ¿sí? Tiene mucha... Pero fíjense que nunca están o sea, en el 66 y en el 73 solamente están por encima de la cantidad de acciones donde aparece la clase trabajadora.
Y los partidos políticos, que como ustedes verán, tienen un rol marginal como aliado, las organizaciones que se llaman partido afuera digamos, de las corrientes universitarias. Y empiezan a tallar en el 71, con el Gran Acuerdo Nacional. Y esto empieza a subir, fíjense, el lugar que tienen, ¿sí? En el 73 casi como la clase trabajadora, en el 74 por encima de los docentes y no docentes, en el 74. El 74 combinándolo, como recuerdan, con los escenarios de lucha. ¿Sí? Interesante verlo. Ahora, en el eje derecho, ¿sí? Lo que tenemos es esta línea punteada, que es el porcentaje que ocupan de acciones que hacen con aliados. Y fíjense que es un porcentaje que tiene un crecimiento muy grande hacia el 73, 74, 75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil se empieza a institucionalizar. Empieza un proceso en el cual las distintas corrientes en la universidad ven en los partidos políticos, en el gobierno, en el Estado, ¿sí? Un actor con el cual se puede cooperar, encontrar algún resquicio para llevar adelante las demandas de los años anteriores, ¿sí? Y ese es un factor muy importante para entender lo que pasa cuando viene la represión. Y una cuestión interesante es comentarse, bueno, ¿qué actor obrero? ¿Sí? Eso en los trabajos se observa, pero digamos, un comentario muy general lo puede explicar de algún modo. Bueno, en el ASO, fíjense que crece los años de los ASOs, ¿no? Donde esto está por arriba. Bueno, ¿cuál es el actor? Bueno, son los obreros que están en la calle, ¿sí? Entonces son los sindicatos, las agrupaciones, ¿sí? Incluso los individuos que están en la calle, ¿sí? Los que están aliados con los estudiantes, ¿sí? Son esos obreros. En Córdoba, por ejemplo, el Citrac-Citram, que se va a formar después, ¿no? Del Cordobazo, ¿sí? Como un aliado. En Tucumán, los obreros de la caña, que están protestando, ¿sí? Después también, bueno, otras fracciones. En Tucumán, en Rosario, digo, las fracciones industriales en principio, pero después también un fuerte peso de los gremios estatales en lucha, etcétera. Es decir, son esas fracciones más combativas del movimiento obrero que o bien vienen de una acumulación anterior o empiezan una acumulación más importante a partir de entonces, las que están aliados con los estudiantes. Y cuando uno observa lo del 73 en relación a lo que dice Mariano, bueno, fíjense el peso de los docentes en la institucionalización, ¿sí? ¿Quiénes son esos docentes? Bueno, en cierta medida, en buena medida, digamos, docentes del palo de los estudiantes que empiezan a adquirir protagonismo en algunas universidades. En la UBA, docentes alineados con las corrientes de gobierno. Una de las cosas que hicimos en algún momento de nuestras vidas fue hacer una constatación, una comparación del periodo de la llamada Universidad Montonera y de la Universidad del Cordobazo. Habitualmente hay una narrativa sobre el 73, este es un año en el que nos van a inundar con estas cosas, nos van a apabullar, que es más o menos que el 73 es la realización de todas las luchas anteriores y que vinieron unos extraterrestres muy malos con armas y reprimieron a la gente a partir del 74 cuando se murió Perón, que él no tenía nada que ver, ¿no? Esa sería un poco la cosa. Pero entonces uno dice, más allá de la cuestión valorativa sobre eso, uno tiene que ver las características de las acciones que llevan adelante los grupos y las personas que están llevando adelante enfrentamientos en esos momentos, ¿no? Y a ver si son similares o no. Si es la realización, si hay una continuidad o si es otra cosa lo que está pasando. Para mí, ese otra cosa significa que es desmontar ese proceso de lucha, ¿sí? Por ejemplo, el navarrazo, que es el contra-cordobazo. Pero saquémosle todavía la cuestión valorativa, no nos adelantemos a la conclusión. Nosotros tomamos dos aspectos como dos observables, digamos, de la radicalidad de las formas de la acción.
el escenario callejero y el ejercicio de la acción directa con violencia, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue comparar la UBA y Córdoba en el año 69-71 y en el año 73-74. Y esa comparación es, lo que comparamos es el porcentaje de acciones en cada una de estas universidades que tuvieron esa forma. Es decir, en el 69-71, que son los porcentajes rojos, ¿sí? La UBA, casi el 42% de las acciones se hicieron en la calle. Mientras que en el año 73-74 se hicieron el 17,8%. En Córdoba la diferencia es mucho más grande. En Córdoba el ciclo 69-71 da 60% en la calle. Y el ciclo 73-74 da menos de 13%. Aparte, fíjense esto, el absoluto es mucho mayor, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿el porcentaje de cuánto? De mucho más. Claro. Sí, sí. Estamos hablando de una curva que está acá y acá es una curva mucho más chica. La acción directa con violencia, es decir, en la UBA, entre el 69 y el 71, cada vez que había protesta, más o menos el 25%, es decir, una de cada 4 veces de las acciones había ejercicio de la violencia. ¿Qué es ese ejercicio de la violencia? Puede ser tirar unos petardos, pero digo, hay ejercicio de la violencia. Eso baja a un poquitito menos del 10% en el 73-74. En Córdoba, la diferencia es todavía mayor, ¿sí? Estamos hablando de un poco más del 60%, que tiene una similitud con esto, ¿no? Y un 15% en la época del peronismo. Entonces, es importante entender, más allá de las valoraciones, ¿sí? Yo soy una persona que se identifica con la izquierda, pero fuera de las valoraciones, están pasando cosas distintas, ¿sí? La acción en el 73-74 está institucionalizándose. Y una cosa muy interesante de Córdoba para recalcar es que el ciclo 69-71 tiene una distancia enorme con el 73-74. Una de las cosas que uno observa viendo Córdoba, a mí me lo habían dicho, pero cuando lo vi en concreto, Pablo lo insistía mucho, pero cuando lo ves en concreto llama la atención, cuando lo pones en datos, ¿no? Construís la matriz, es como se desploma la lucha. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quedó en el 73-74 de todo esto que pasó en el 69-71? Bueno, en la universidad quedó poca lucha, muy poca lucha, ¿sí? Porque en comparación de lo que había pasado unos años atrás, Córdoba se viene abajo, al punto que la UBA en esos años la puede superar, cuando en el ciclo 69-71 lo que pasaba en Córdoba está muy por encima en magnitud, sacando Tucumán, que está por arriba de todo, ¿sí? Y que no hay con qué darle, ¿sí? Pero es muy evidente la caída que ocurre en todos lados, pero que ocurre eminentemente en Córdoba. Bueno, este es un cuadro para quedarse un poco más, ¿sí? Porque hay distintas variables, ¿sí? Tenemos cantidad de enfrentamientos, los hechos sin declaraciones ni acciones en apoyo, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad de enfrentamientos, es esta sombra más tenue, y la sombra, el área amarilla un poco más concentrada, son los hechos que, sin contar las declaraciones ni las que se hacen apoyando a las autoridades, ¿sí? Es decir, la combatividad es esta área. Eso es lo primero. La segunda cuestión es ver la cantidad de acción directa con ejercicio de la violencia, ¿sí? Que es la columna negra que se ve en el eje derecho. Vemos aquí, ¿sí? Que, digamos, acompaña la acción directa con violencia más o menos, bastante bien, la curva, ¿sí? La curva de las acciones en general. Después lo que tenemos son las acciones con la clase trabajadora, que también, como vemos, tienen cierta similitud en rojo, ¿no?
las columnas rojas. Y después lo que queremos ver es el protagonismo de las corrientes estudiantiles, es decir, quiénes estaban adelante de las acciones, quiénes crecen en determinados periodos, quiénes tienen más o menos fuerza, ¿sí? Esta es una sumatoria a nivel nacional, hay particularidades de cada universidad, ¿sí? Pero en la sumatoria lo que observamos, ¿sí?, es que las federaciones y centros siempre están a la cabeza, ¿sí? Las federaciones y centros, que es la línea violeta esta, siempre están a la cabeza. ¿Quiénes dirigen las federaciones y centros? Yo les diría que entre un 80 y un 90% son agrupaciones reformistas, depende del periodo, por ahí un poco menos, pasa alguna agrupación marxista, ¿sí? Es un dato importante metodológico, es que nosotros contamos al PC dentro del conglomerado reformista, ¿sí? Y al FAUDI, que es la ruptura, dentro del conglomerado de la izquierda. Eso tiene un problema también metodológico en el 75 con el FAUDI, pero como es tan poca la cantidad de acciones en ese periodo, no incide sobre el análisis más general. Y muy excepcionalmente, algún centro perdido donde algún grupo peronista muy puntual decide participar y ganar, o algún grupo que era reformista y se hace peronista y se quedó con el centro un año, eso pasa, pero en general el peronismo no participaba de la vida de los centros de estudiantes y los repudiaba, ¿sí? Hasta el 73. Entonces lo que vemos ahí es que la línea verde de agrupaciones reformistas, que es una línea, digamos, bastante considerable, su fuerza, bueno, es una línea que tiene cierta relación con la línea violeta y que hay que ver en qué medida no se superponen un poco los protagonismos. Después están las agrupaciones de izquierda, que es la línea roja, y aquí hay que destacar un aspecto fundamental, que es en qué momento es mayor su crecimiento. ¿Y cuándo es? En la época de los ASOS. Las agrupaciones de izquierda crecen mucho más, ¿sí?, su protagonismo. O sea, es mucho más empinada esta cuesta que esta y que la celeste. ¿Se entiende? Entonces, ahí también es interesante para ver, bueno, ¿en qué medida la izquierda creció o no creció con el cordobazo? O si abrió una radicalización el cordobazo. Bueno, ahí tenemos un observable. Una cuestión, por ejemplo, Tucumán, ¿no? Como el caso, el sumum de la lucha política. Bueno, ahí hay varias agrupaciones, ¿no? Están todas. Pero, por ejemplo, ahí la agrupación, ¿no?, del PRT tiene importancia en Tucumán. Ahora, claro, la sacás de Tucumán, lo que va a decir, y deja de tener importancia. Yo cuando empecé la investigación siempre cuento que yo buscaba, digo, bueno, a ver, ¿cuándo aparece el PRT? Cuando no aparecía nunca. Sí, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, después decía, claro, están en Tucumán. De hecho, en las elecciones del 73 ganan algunos centros, tienen importancia, tienen peso ahí, bueno, en Salta también podríamos decir, ¿sí? Pero lo sacás de ahí y su incidencia en el total es bastante baja en el mundo estudiantil, ¿sí? Y, digamos, eso se observa como parte de los grupos, ¿no?, que en el 73 ganan importancia, donde pueden estar, bueno, decíamos el FAUDI, los maoístas, también vanguardia comunistas, los grupos trotskistas, eh, decíamos el PRT, algunos otros grupos que son guevaristas que después van a confluir quizás en el PRT o no, etc. Todos esos grupos ganan mayor incidencia cuando la lucha es más alta, ¿sí? ¿Qué pasa con los grupos católicos y peronistas? Y esto es muy importante. Uno diría, bueno, ¿por qué los pusieron juntos? ¿Sí? Bueno, podemos ver cierta diferenciación al principio, en el 66, ¿sí? Porque hay grupos que vienen del catolicismo, que habían roto anteriormente con el peronismo y que a la larga vuelven a juntarse, ¿sí? Y grupos que son peronistas, algunos como el FEN, el Frente de Estudiantes Nacionales, que viene del reformismo y la izquierda, ¿no? Grabois, el padre de Pajarito, el Pajarito, en realidad el padre de Grabois que todos conocen, ¿no? El Pájaro lo conocen. No, pero digo, Pajarito, Grabois era el dirigente de FEN. ¿De dónde venía Pajarito Grabois? Bueno, Grabois venía del socialismo, ¿sí?, porteño, carrera de sociología,
cultura judía en torno a sí, digamos, una determinada inscripción y reformismo. Bueno, se terminó volcando al peronismo, ¿no? Y en el 73 ya hablando poco de marxismo, ¿sí? Pero, digamos, esos grupos católicos y peronistas es muy claro cómo confluyen claramente en pocos años. O un ejemplo claro es lo que ocurre en Córdoba, el integrismo, ¿sí? El integralismo, ¿sí? Católico, ¿no? Que tiene una fuerte relación con el catolicismo, ¿sí? A diferencia del humanismo porteño, que no es orgánico a la iglesia, el integralismo o el ateneísmo en Santa Fe. Bueno, rápidamente, aunque hay algunos que todo el mundo puede encontrar alguno que encara para otro lado, va para otro lado, pero claramente esos sectores confluyen, ¿sí? Entonces, por eso los aunamos, aunque en la base lo pueden encontrar separado, pero en la explicación más global los aunamos en una categoría. Entonces, ¿ustedes qué observan de los peronistas? Bueno, observan que en el año 70, digamos, van creciendo, ¿no? Como crecen todos, pero están por debajo, ¿sí? Uno va encontrando, bueno, acá uno dirá, bueno, acá los reformistas, ¿no? Y los peronistas están casi en el mismo lugar, un poco más, pero claro, uno no está contabilizando que los reformistas están en la dirección de Federación y Centro. Si cuenta eso, están muy por encima, ¿sí? Entonces, uno observa, ¿sí? Que ellos van creciendo su incidencia, al igual que lo hacen todos, ¿sí? Ahora, fíjense esto que es muy interesante. En relación a la línea verde, ¿sí? Que expresa a los reformistas en el 70, 71, 72, están por debajo, ¿sí? En relación a los grupos de izquierda, también, ¿sí? Todos estos grupos que poníamos en este conglomerado, ¿no? Ese conglomerado de grupos tan diversos, quiero decir. Ahora, uno ve qué pasa en el 73. Bueno, ganan importancia, ¿sí? Ganan importancia. ¿Qué pasa con los grupos de izquierda? Descienden su importancia. Cuando se alejan de las calles, la lucha se aleja de las calles, los grupos peronistas ganan importancia en detrimento de los grupos de izquierda que la pierden, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esa correlación, ¿sí? Y también acá, para complejizar un poco más, las federaciones y centros, por lo menos en el caso de Buenos Aires, en el resto del país no es así eminentemente, pero en el caso de Buenos Aires, a fin de año triunfan en los centros, ¿sí? En Buenos Aires ganan en la UBA la mayoría de los centros de estudiantes. El peronismo, que había sido adversario de los centros, ¿sí? Entra a los centros porque observa que los puede ganar en Buenos Aires y los gana. Y en el año 74 también ahí ganan algunos centros más, crecen en importancia, por ejemplo, en La Plata, donde llegan a ganar la federación, aunque son 3 centros de estudiantes los que maneja el peronismo, pero empiezan a tener más importancia en los centros y el Partido Comunista, el MOR, empieza a ser un aliado con una fracción del radicalismo, ¿sí? Entonces, ¿qué se observa? Bueno, que en el 73, cuando la lucha cae, los enfrentamientos caen, ellos crecen. Ahora, después corren las que corren todos los actores. Es decir, cuando todos los actores van bajando, cuando empieza en el 74 la represión, ¿sí? Bajan más rápido, ¿sí? Bajan más rápido que los otros actores. Bajan más rápidos. Y también se desgajan más rápido de los centros. Si uno ve los centros de la UBA, quien los maneja en el 75, en relación al 73, todos los centros que ganaron, ¿sí? Los pierden y les queda un centro nuevo que se crea en ese año, que es el de psicología. En el 75, en el caso de Buenos Aires, ¿sí? Y van perdiendo centros. Entonces, ¿qué se observa? Que el crecimiento de los grupos peronistas, que tienen, como digo, una composición diversa, porque son católicos, pero también hay grupos que vienen de la izquierda, ¿sí? También grupos que se vuelcan a la izquierda en el 72, 73, pueden venir del FAUD, del comunismo, etcétera, individuos, sobre todo. Bueno, crecen en el 73 al calor, ¿sí? De la aparición de Cámpora, después la votación a Perón, etcétera, pero después van a descender, ¿sí? Entonces esto es muy interesante para ver quiénes son los protagonistas de estos. Esto es nuestra investigación más empírica. Nosotros seguimos luego haciendo, obviamente, investigación y tenemos nuestras lecturas sobre lo que viene después. Y nuestro grupo tiene por lo menos 2 compañeros y compañeras que han trabajado la historia del movimiento estudiantil de la UBA en dictadura
y la historia del movimiento estudiantil del 83 al 2001, que prontamente van a publicar. Nosotros estamos en los últimos días esperando que la imprenta nos dé el libro del periodo del 66 al 76 en la UBA, ¿sí? Digamos, nuestro grupo trabajó desde, digamos, mediados del siglo XX, o de la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo XX, con mucha intensidad, y hay compañeras y compañeros que están trabajando ya el periodo, digamos, del 2001, del 2006, las luchas de este siglo, con mucho interés, pero bueno, son trabajos más iniciales todavía, ¿sí? Bueno, nada. Por supuesto, lo que presentamos es en resumidísimas cuentas cuestiones que se pueden, ¿no? Observar con mucho más detalle. Pero quiero decir algo que nos pasa. Bueno, nosotros ponemos todos estos gráficos, contamos estos en las jornadas estas de Argentina 2050 y recibimos sonrisas, ¿no? Agradecimientos, seguramente preguntas, puede haber algún cuestionamiento técnico, alguna pregunta. Pero cuando uno lleva esto a los ámbitos universitarios, ¿no? Donde nosotros participamos, suele ser bastante dificultoso, ¿sí? Cuando uno presenta esto, por ejemplo, en una revista científica manejada por alguno de estos dos grandes partidos que decía Mariano, radicalismo y peronismo, sobre todo el segundo, bueno, suele haber problemas, ¿no? Porque ahí nos han llovido cuestionamientos de todo tipo, como ustedes estarán bien haciendo las cosas, ¿sí? ¿Está bien esto que ustedes hacen? ¿Está bien tomar la dimensión de los enfrentamientos? ¿Por qué no toman la dimensión discursiva? Bueno, eso lo hace todo el mundo. Hacen 3 entrevistas, toman 4 discursos y con eso constituyen una narrativa. Lo más... Siempre la dimensión discursiva es los amigos. Claro, lo más difícil es hacer esto, ¿no? Esto es hacer investigación a largo plazo, metiéndose en muchos problemas y teniendo que juntar muchas cosas. Lo otro, yo creo que es bastante más fácil y más simplificador, ¿no? Pero digamos, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil a veces enfrentarse con eso porque uno encuentra comentarios de todo tipo, incluso rebuscadísimos comentarios metodológicos para decirte que algo no es posible. Sí, una experiencia personal, un artículo que mandamos a una revista de desarrollo económico, bueno, nos hacen rebuscadísimos cuestionamientos metodológicos y al final nos terminan diciendo, bueno, pero esto no es para esta revista. Sí, bueno. ¿Y entonces qué es para una revista de ciencias? Claro, a nuestro público esto no le interesa. Ah, bueno, vos prejuzgás que al público no le interesa el tema. Entonces, bueno, es realmente difícil y requiere a veces de mucha tesor y enfrentar esos escollos, porque, bueno, la gente no está predispuesta a recibir eh, este tipo de diagnósticos, de explicaciones, etcétera, que rompen con tantos lugares comunes. No solo también de estos dos grandes partidos, sino también de parte de grupos de izquierda, etcétera, que reciben esto a veces con cierto malestar porque nos encuentran. Dice, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Bueno, ustedes están ahí sobre una partecita de todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene ese problema. ¿Cuántos datos estos cuadros? ¿Sobre cuántos datos? Condensa más de 12.000 acciones de enfrentamiento social protagonizadas por personas o grupos estudiantiles, en tanto estudiantes universitarios. Sí. Porque uno también tiene esta cuestión, ¿no? Dice, bueno, la dimensión discursiva. Entonces se trabaja con las fuentes que produjeron los propios amigos. Y bueno, yo he militado cuando era estudiante y de graduado y todo, y claro, vos decís, mirá, voy a hacer un trabajo sobre nosotros, qué capos que éramos, mirá lo que teníamos. Y eso estaba cambiando el mundo. Y uno dice, no, mirá, no estaba cambiando el mundo. El mundo es mucho más complejo que tu experiencia puntual. Yo entiendo que para vos sea importante, pero el proceso social no se explica así, ¿no? Entonces, de repente uno ve, suponete, un paro de la fuga, ¿sí? El paro de la fuga y uno va repasando la base de datos y hace el control en algunas hemerotecas cada tanto para ver si hay alguna cosa nueva que se disponible y demás. Y los paros de la fuga tenían un acatamiento de 70-80%. En casi todas las facultades de las universidades estas que estamos hablando.
la gente no iba a la facultad. Y los diarios decían, las crónicas son impresionantes. Facultad de Ingeniería, vacía. Facultad de Medicina, vacía. Derecho, a la mañana vacía, a la noche poca gente. Y eso que era, de la fuga decía, hay paro. Y había paro. Y uno dice, ahí estaban unos tipos en filosofía y letra, que los había puesto la dictadura, y que tenían una revistita y que decían, la fuga gorila, son todos gorilas, no entienden al pueblo, no sé qué. Y dice, bueno, pero está bien. Digo, ellos pensaban eso, pero ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Quién era el que llevaba adelante y conducía los enfrentamientos sociales, ¿no? Es muy duro, pero es así. Respondiéndole al propio Bonavena me da gracia porque nosotros sacamos los datos de la base que armó él. Pero mira, hay una cosa interesante de tu base. Ahora estamos haciendo una sección que, bueno, acá no trabajamos porque no entra todo, pero es sobre centros de estudiantes, selecciones de centros de estudiantes. El dato de las selecciones de centros de estudiantes que se conoce, por ejemplo, en la bibliografía, que yo lo encuentro citado en 2 libros, uno más reciente y el otro más anterior, digamos, de uno es de fines de los 90 y el otro tiene algunos años, es que en el 73 votan alrededor de 105.000 personas. Nosotros lo contamos con la base de Pablo, ¿sí? Toda esa contabilidad, y dio 115.000. Esto es un poquito más de un tercio de la matrícula. Es muy alto, ¿sí? Los que votan en las elecciones del 73. Y el dato también que se toma, que se suele tomar de Clarín, ¿sí? De fines del 73, los 2 libros los toman como fuente Clarín, el diario Clarín, habla de 70 elecciones de centros de estudiantes. Contamos un poco más de 90. Creo que el número exacto da 92. ¿Sí? Y después, en el 75, caen las elecciones a menos de 50 y los estudiantes que votan también están en 47.000 en el 75 ya, ¿no? Con el descenso del 75. Es decir, la base es muy rica, ¿sí? Es muy provechosa y uno puede incluso detallar más informaciones que existen, que muestran cierta tendencia, porque lo que los 2 libros quieren decir tomando el dato de Clarín es, bueno, las elecciones fueron inauditas, ¿sí? Porque votaron mucha gente, alguno podría decir, bueno, tanto como las elecciones del año 58, pienso yo históricamente, ¿sí? Pero permite un nivel de detalle muy grande, ¿sí? Permite incluso mejorar esa información que uno recibe de fuentes y contrastándola ver que efectivamente esa tendencia la refuerza. Digamos. Disculpen, porque quizás la pregunta queda fuera del recorte que ustedes plantearon o algo como llegué iniciado la exposición, puede ser que no sea del todo pertinente y en todo caso véanlo, pero estaba pensando, dentro de las bases de datos que están tomando y dentro de las acciones, ¿han tenido algún espacio para las acciones de la derecha en la facultad, las acciones al estilo AAA, etcétera? Porque, bueno, ahora sobre todo con el juicio por la memoria en la Universidad de Bahía Blanca, en Mar del Plata, que son universidades donde bueno, ya directamente con asesinatos dentro de la misma facultad, no sé si eran universidades, qué lugar tienen, ustedes vienen mencionando a Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Universidad de La Plata, no sé la Universidad del Sur qué lugar tiene en estas estadísticas, si no aparece mencionada porque es irrelevante al total, o sea, qué nivel de conflictividad previa vemos en esas universidades y en todo caso, qué tan frecuentes aparecen ese tipo de hechos si tienen algún tipo de contabilidad. Porque cuando uno empieza a ver los relatos, al menos de estos casos o de personas vinculadas a esos espacios, el relato más de la memoria, de la narrativa, contrasta mucho con la memoria y la narrativa que aparecen en estos estudios de las 3 entrevistas a mis amigos, y aparece el relato de gente que vuelve a la universidad en el 74 y ve una facultad completamente cambiada, que es como si yo hubiera salido de sociología
del 2001 y entré en ingeniería, o sea, no quería decir sociales, pero bueno, pero como si hubiera entrado en ingeniería en el 2020 de golpe, en el sentido de que ni siquiera había mesas volantes, afiches, que todo eso ya había sido borrado y que toda esa efervescencia universitaria se veía la mano disciplinadora del gobierno, de la intervención de otras cosas, y que bueno, están estos datos, pero también hay otras narrativas que habían quedado un poco acalladas, pero a veces en algún punto en estos juicios, en otros, empiezan a emerger. No sé si tienen algún cruce en ese sentido que puedan aportar. En relación a lo que decíamos, bueno, nosotros tomamos las 5 principales universidades nacionales, ¿no? Que son, bueno, las que comentábamos, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán. Por supuesto que hay muchas más, ¿sí? La Universidad del Sur, la Universidad del Nordeste, la Universidad de Cuyo, la Tecnológica Nacional, ¿sí? La de Salta, que el rector es un desconocido. Claro, pero digamos, uno podría, por su escala, armar un segundo lote y en esa estarían la Universidad del Sur, la Universidad del Nordeste, la de Cuyo y la Tecnológica. Sí, ya Mar del Plata vendrá después, es provincial, se nacionaliza en el 75. Efectivamente, si uno va a ver el proceso de lucha, bueno, se puede encontrar muchas semejanzas con lo que vimos, con su peculiaridad local en cada caso, a lo que vimos ahora. Por ejemplo, en la Universidad del Sur es una universidad donde tiene mucha relevancia, te lo digo casi de memoria, el Partido Comunista, ¿no? Desde los 60, todo el proceso de la reforma que se vive en Buenos Aires también ocurre en el sur, se clausura mucho antes que en el 66. En Buenos Aires eso está muy golpeado, pero lo termina de clausurar la dictadura. En el sur eso ya está bastante golpeado antes. De hecho, el rector de la Universidad del Sur termina siendo interventor de la propia dictadura en el 66. ¿Sí? No renuncia, no se va, sino que sigue adelante, pero bajo tutela del gobierno dictatorial. Entonces, si uno observaría este proceso de lucha, bueno, podría encontrar lo mismo en la escala que tienen las universidades en esos lugares que son más pequeños, ¿sí? Pero su incidencia también es significativa. ¿Sí? La Universidad del Sur, la Universidad del Nordeste. Por ejemplo, en la Universidad del Nordeste ahí los grupos de izquierda también ganan mucha importancia. Mariano podría saber bastante más de eso. El FAUDI en el 74 va a ganar la federación, ¿sí? Cuando se constituya, del Nordeste. La Universidad de Cuyo, ahí hay mucha más incidencia, si hablamos de derecha, de los grupos de derechas. ¿Sí? De hecho, en el 73, el FEN, que ya está bastante volcado para ese lado, ¿sí? Tiene una elección importante en los centros de estudiantes, etc. ¿Sí? La Universidad Tecnológica, hay que ver las regiones, se mueven mucho al compás de lo que pasa en cada región. ¿Sí? En Buenos Aires tiene mucha importancia y la región metropolitana del Partido Comunista. ¿Sí? La regional Avellaneda, ¿no? Es muy dominada por el Partido Comunista, Edo, Buenos Aires. Bueno, cada región responde bastante a lo que ocurre en esa ciudad. En relación a los grupos de derecha, nosotros los contabilizamos y en la base siempre nos preocupó por contabilizar sus acciones. Pero observamos de modo creciente que salvo determinados contextos y situaciones, son muy pocas las acciones. ¿Por qué? Porque nosotros contamos a los grupos estudiantiles. Entonces, grupos estudiantiles que se definan de derecha, ¿sí? Y lleven adelante acciones que son contramovimientos, si se quiere, bueno, son bastante menos. Ahí tenés la gran discusión que pasa con el catolicismo / peronismo, ¿sí? Porque en el 66 esos grupos que se dicen apoyan a la dictadura, ¿sí? Los peronistas se presentaban como peronistas, pero en la mayoría de los casos se presentaban como agrupaciones nacionales, ¿sí? Bajo este paraguas nacionales, el FEN empieza a volcarse al peronismo, pero en principio no se dice peronista, se dice nacional y después se vuelca al peronismo. Ahora, es interesante el ejemplo del FEN porque el FEN, a medida que va creciendo, ¿sí? Y se va volcando hacia el peronismo, baja su incidencia en el estudiantado. Entonces, realmente la incidencia que tienen esos grupos de derecha, salvo alguna coyuntura como el 66, la intervención del 66, sobre todo 73, 74,
como agrupación estudiantil es bastante acotada, siempre y cuando hagamos esa gran discusión de qué pasa con el peronismo catolicismo. No, y respecto del accionar concreto de estos grupos, hay un crecimiento indudable en el periodo 73-74 y 75 en otras universidades que no sean la de Buenos Aires, de sus acciones, que es muy importante entender que son grupos que no producen enfrentamientos, o sea, ellos atacan a las personas desarmadas, fuera de una actividad de movilización, ¿no? Lo que nos da la pauta en general de que y está bastante probado por los juicios y todo, de cierto circuito de inteligencia, de una comunidad de inteligencia, que hay gente del Estado, gente oficialmente designada por el Estado y gente que no está oficialmente designada por el Estado, ¿no? Paraestatal. Y un elemento más para cerrar esta cuestión es que eso se combina con la represión legal también, ¿no? Hay una cosa que es muy importante, no entraba aquí en este gráfico, nosotros trabajamos sobre la evolución de la represión en su momento y todo, y una de las cosas que se observan es que durante la presidencia de Perón, de las fueron tres presidentes, no, cuatro presidentes del tercer peronismo, la presidencia de Perón es la que tiene más presos estudiantiles en Buenos Aires. Porque uno va viendo cómo a la vez que te van soltando los perros, está la policía. Y en un momento ya, bueno, te sueltan las bandas completamente, ¿no? Sería la cuestión. Y la universidad en el 75 se nota mucho la diferencia. En el 74 hay muchas facultades que están cerradas directamente. En los 100 días de Otalagano, el último periodo. Pero hay que tener cuidado también con esa narrativa porque había actividad estudiantil, no de la misma manera, no en la efervescencia, nada, pero la gente hacía cosas. Y habían reclamos y había algunas concentraciones. La jornada de junio y julio hay algunas concentraciones muy puntuales. Por ejemplo, el viejo estacionamiento de Económicas era un lugar de reunión, donde toda la zona de las facultades iban a reunirse todos ahí, porque bueno, si no te reventaban los matones. Pero digo, hay algo todavía en ese periodo. Y ese es el periodo donde se incuba la teoría de los dos demonios en la Argentina. En esos años, al final de ese periodo. Porque ahí empiezan a decir, bueno, es la violencia de la derecha, pero la ultraizquierda que le hace el juego. Ahí empieza eso a producirse. Hay mucho material escrito y en el movimiento estudiantil eso tiene mucho peso y nosotros siempre fuimos reformistas, no queremos revoluciones, no queremos nada, queremos cuidar el proceso democrático. ¿Sí? Bueno, es eso. Bueno, para cerrar, agradecerle a ambos por haber venido. Fue súper didáctica la exposición con el gráfico, todo. Y pensando ahora como conclusión un poquito de esto de, bueno, el peronismo en cierto sentido aparece como dique contenedor del movimiento estudiantil, pensándolo a futuro, digamos, esto de, bueno, ¿qué país queremos en 30 años? Creo, que de hecho lo nombraba Juan, esto de lo que pasa con los papers, cuando presentan esto quizás en las universidades con el peronismo. Bueno, el posmodernismo se hizo carne, digamos, en todas las universidades. Entonces pensar un poco, bueno, ¿qué país queremos en 30 años? Queremos una universidad nueva, una universidad científica con tecnología que forme profesionales. Me parece, digo, como para cerrar un poco esto y como movimiento estudiantil, nada, sacar lecciones de todas estas batallas. Así que bueno, muchas gracias a ambos.